Entonces quedamos en lo que son las variables cuantitativas discretas y continuas, ¿sí? Entonces, de nuevo, ¿quién quiere participar? Y me dice cuáles son las cuantitativas discretas y las continuas. Entonces, como de una manera un poquito más clara, que no sea la idea de la investigación, siempre es que como que entendamos lo que dice ahí en el momento. Profe, disculpe, que la señorita Ercilia no le escucha. Y a doña Silvia no le aparece el micrófono. Se puede salir y entrar de nuevo. Puede finalizar y entra de nuevo. Aquí dice que ella escucha. Dice yo le escucho en el grupo. Bueno, recuerden que por aquí hay un chat también por donde pueden ir escribiendo acá en la videollamada. Entonces, listo. Vamos a recordar. Entonces, para que sea más claro, estamos en variables cuantitativas, ¿verdad? Entonces, las que son discretas son aquellas que pueden tomar un valor numérico exacto, ¿sí? Por ejemplo, si estamos estudiando la estatura de algunas personas y le damos el valor en centímetros, en centímetros, ¿verdad? Entonces decimos que mide 150 centímetros, porque uno dice que 1,50 m. Entonces es un valor exacto. Cuando estudiamos la cantidad de años, perdón, la cantidad de años que tiene una persona, también cuando estamos hablando de años, decimos que puede dar un valor numérico exacto, ¿sí? Entonces decimos que alguien tiene 22 años, que el otro tiene 23, 25, 30 años. Entonces esas son las que son las variables cuantitativas discretas. Ahora las continuas. Las continuas son aquellas que pueden tomar el valor numérico que toman está entre un rango. Por ejemplo, si miramos la llegada tarde, por favor no activen el micrófono que se escucha mucho ruido. Cuando vayan a participar lo activan y luego de nuevo lo desactivan. Por ejemplo, cuando vamos a mirar en muchas ocasiones la llegada tarde de algunos estudiantes, entonces podemos encuestar, por decirlo así, cuántos estudiantes tardan de 0 a 5 minutos en llegar después de la hora de llegada, de 5 a 10 minutos. Entonces miren que ahí estamos dividiendo ya como en rangos, ¿sí? Y hay un rango de tiempo o un intervalo de tiempo donde se está midiendo. Digamos que 3 estudiantes llegan de 0 a 5 minutos después de las 7:30. Otros llegan de 5 a 10 minutos, otros de 10 a 15 y así. El intervalo puede ser cualquiera, el que se esté midiendo en el estudio estadístico. Otros que se miden por intervalo es como por ejemplo cuando usted va por urgencia a una clínica o a un hospital. Ahí no le dicen, en el hospital no le dicen, lo vamos a atender en 30 minutos. Si le dijeran, lo vamos a atender en 30 minutos exactos, sería una variable cuantitativa discreta, ¿verdad? Pero en las líneas de atenciones no son así. Nos dicen, lo podemos atender entre 15 minutos o 35, de 15 a 35 minutos, de media hora a una hora. Entonces vean que nos están dando intervalos de tiempo, ¿sí? Lo pueden atender
máximo entre 1 hora porque su prioridad es baja. Entonces ya ahí nos están dando de 0 a 1 hora. Nos están dando un intervalo. ¿Sí? Entonces esas son las variables cuantitativas porque todavía estamos midiendo cantidades numéricas. Son cuantitativas continuas. Las discretas toman un valor numérico exacto. ¿Listo? Ahora, Perdón, profe. sí, dígame. En la discreta, como usted dijo sobre la estatura, ¿cierto? La Exacto. hacemos en centímetros. Sí, siempre que medimos la estatura, la medimos como en centímetros. Y entonces, al yo elegir o sea, un ejemplo de cuantitativa sería como que como altura. De cuantitativas continuas. Continua. Cuando estamos midiendo la estatura, pues se podría No, construir un ejemplo, pero siempre que estamos hablando de estatura, como toma un valor numérico no, exacto, de altura. Ya sería como por metros. Sería un ejemplo de edificios, digamos los de edificios de co- Nueva York. Entonces vamos a exacto. medirlos por metros, claro, pero mira que cada uno de esos edificios toma un valor exacto. Entonces sería todavía Ujú, una cuantitativa discreta. ¿Sí? discreta. Exacto. Si estamos midiendo los edificios de Nueva York, cada uno de ellos tiene tantos metros, 50 metros, 100 metros, 80 metros. Entonces sería discreta porque cada uno de ellos está tomando un valor exacto. Exacto. ¿Sí? Ah, ya. Claro. Las continuas por rango. Entonces recordemos eh, que también hay unas variables que no son cuantitativas, sino cualitativas. Lo dijimos en clase, las cualitativas que miden ¿qué? Las cualidades. Como el ejemplo que hicimos en clase, esa era una variable cualitativa, esa no tomaba valores numéricos. El tipo de bebida no era tipo de bebida 1, 2, 3, no. Yo recuerdo por acá, los tipos de bebida eran jugo, malta, limonada, agua, Uva. uva, también estaba uva. Entonces, esos son los valores que toma la variable cualitativa en ese caso. Entonces, esa mide las cualidades. Entonces también vemos. Ahora, por otra parte, las cualitativas se dividen en dos tipos de variables. ¿Quién me recuerda cuáles eran esas dos tipos de variables? Variable cualitativa ordinal Y y nominal. variable cualitativa nominal. Muy bien, bien. ¿Quién dijo Joelis? ¿Se habló? ¿Sí? Bueno, muy bien, Joelis. Entonces, ¿cuál es la variable cualitativa ordinal? Son aquellas que podemos ordenar, como las calificaciones, pues como el ejemplo que usted nos puso en clase de las calificaciones de antes, que era, llevaba excelente, sobresaliente, aceptable. Muy bien, entonces esas son las variables cualitativas que se pueden ordenar. ¿Y cuáles son las nominales? Las nominales son las variables, son aquellas que no podemos ordenar o para ser más específicos, son aquellas que no tienen relación con respecto al orden. Exacto. Porque si decimos que no las podemos ordenar, como don Luis que creo que decía la marca de los zapatos, ¿verdad? Yo sí lo puedo ordenar, puedo poner primero la Nike, luego la Puma, luego Adidas y todo eso, sino que ese orden no tiene ninguna relación. Él lo pone así porque él quiso ponerla así, pero no tienen relación de orden. Entonces, las ordinales es la que sí tienen una relación de orden, como la calificación de los colegios antiguas, pues, y las nominales son aquellas que no tienen relación de orden. Eso también se lo puse. Como, Sí, como digan. el color de cabello y los gustos por la comida. Exacto, eso no tienen relación de orden. Entonces, en la parte teórica, hasta acá llegamos con un repaso, pues,
de todo eso. Espero que estudien, que les haya quedado claro. Ahí va a quedar el video grabado también. Pueden repasar. Entonces ahí tenemos los dos tipos de variables, cuantitativa, cualitativa, y cómo se dividen cada una de ellas dos. Ahora recordemos el ejemplo pasado. Entonces les dije, para comenzar, vamos a trabajar con lo que son las variables cualitativas, ¿verdad? Entonces tenemos aquí variables estadísticas, variable cualitativa. Permítanme leo el siguiente párrafo. El objetivo central de la estadística es el análisis de los datos a partir de la recopilación y organización de ellos. Esto permite tomar decisiones frente a diversos temas que requiere una empresa, una compañía o una entidad. Cuando en una población se hace un estudio de gustos o preferencias, se dice que se está analizando una variable cualitativa de dicha población. Eso es todo lo que hemos dicho sobre las variables cualitativas, ¿verdad? Analizan gustos o preferencias. El ejemplo que teníamos en clase sobre las bebidas. Entonces recordemos que el nombre de la variable, bueno, primero el tipo de la variable era variable cualitativa, ¿sí? Estaba mirando un gusto o una preferencia o una cualidad. Entonces esa variable era cualitativa, ordinal o nominal. El que vaya a hablar, por favor, activa el micrófono. Recuerden las ordinales que se pueden ordenar, que tienen una relación de orden, las nominales que no tienen relación de orden. Aquí está aplicando la nominal porque no tiene relación de orden. Exacto, entonces una variable cualitativa nominal, porque no tiene ninguna relación de orden. ¿Qué relación tiene el jugo con la malta? ¿Cuál va primero, cuál va después? O la malta con la limonada con la uva. No tienen ninguna relación. Entonces este tipo de variable es cualitativa nominal. ¿Sí? Entonces recordemos que para este tipo de variables hicimos una tablita donde encontramos. Yo les abro aquí un poquito el tablero. Sí, aquí. En esta tablita hicimos una tablita donde acá venía. Vamos a hacer una tablita. Donde poníamos cada una de las frecuencias, ¿verdad? Recuerden que estudiamos la frecuencia absoluta, aquí poníamos que el nombre de la variable. Entonces ya sabemos que es una variable cualitativa nominal. ¿Y qué nombre lleva? Algunos decían bebidas, otros preferencias de bebidas. ¿Todos están viendo bien el tablero? ¿Sí? Entonces acá encontramos lo que era la frecuencia absoluta. Recuerden que encontramos la frecuencia absoluta, la frecuencia
la frecuencia absoluta acumulada, que la denotábamos con la letra F mayúscula, ¿sí? La frecuencia relativa también la frecuencia relativa acumulada, que la denotamos como F mayúscula con una R minúscula. ¿Y qué más encontramos en los ejemplos de clase? Creo que esos tipos de frecuencia absoluta, Y la absoluta frecuencia La porcentual, porcentual. profesor. la frecuencia porcentual, Ujú. que la denotamos con el signo de porcentaje. Muy bien, gracias. También la frecuencia marca de clase, pero ya esa no la hicimos, sino que la dejamos en el cuadrito Exacto, en esa blanco. la vamos a ver más adelante. Entonces, por acá, en el primer recuadro, que es las preferencias de bebidas, van los valores que toman las variables, ¿verdad? Que son, recordémoslo, son jugo, agua, limonada, Malta y uva. malta, uva, y debajo, que no se les olvide, acá al final, el total. Exacto. El total. Entonces recuerden, pueden ir haciendo en su cuadernito, aquí qué van a poner, ¿qué van a poner? Vamos a recordar este ejemplo, aquí antes que se nos acabe la sesión. Jugo, Jugo. Maltas, agua es el segundo en el cuadrito Sí, que yo tengo acá, limonada, limonada, malta, uva. alta, Uva. uva. Muy bien. Entonces, también yo los organizo. Entonces, ¿quién me recuerda cómo calculamos la frecuencia absoluta? Dando las cantidades que hay de Número de, jugo, ajá, cada, número de de veces cada que se producto repite. de la el- bebida. Exacto, muy bien. Muy bien. Entonces, ¿cuántas veces se repite jugo? 19. Entonces, acá en jugo tenemos el 19, ¿verdad? El agua, 5, muy bien, 5. La limonada, 8, 8. La malta, 13, muy bien. La uva, 5. 5, 5. Y cuando sumamos, acá el total me da 50. 50. Entonces, para que recordemos, este 50 sería el total de datos. De frecuencia. Este 50 se ve el puntico rojo, ¿sí? Sí, ¿Sí ven el puntico rojo? sí. Sí. El señalador. Ah, bueno. Sí. Entonces, este La 50 totalidad. es el total de datos que tiene nuestro estudio estadístico. ¿Listo? Entonces, recuerden que luego hallamos la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, ¿quién me colabora? En Ahí jugo. se coloca el 19. O sea, como Se prácticamente calcula la sumando la cantidad. frecuencia absoluta de dicho tipo de variable con las frecuencias anteriores. Exacto. Entonces, la de jugo, como no tiene anteriores, queda el mismo 19. Ujú. Ahora la del agua. Suma con la anterior, me daría 24. 50. 4, Ah, sí. Sí, se va uno sumando. 24. 32, Si sumo estos tres, me daría 30. Ujú. 32. 32.
Si sumo estos 4, 45. 45. 5. 25, muy bien. Y si los sumo todos, aquí me daría 50, que es el total de datos. Entonces dijimos Profe, que acá, profe, y dígame, sí, tenía una pequeña, me pasó por aquí dijo el otro, un relámpago, y y dígame, nosotros lo podemos organizar como nosotros queramos, puede ser de mayor a menor, es decir, ¿cuántas veces se repite el número de jugos? 19. Debajo puedo colocar el valor inferior, que viene siendo 13. De ahí podemos colocar limonada, que es 8, no exacto. importa. Aquí en la tablita, esto depende mucho de la organización. Del Ya les orden. señalo del orden que yo pongo acá en las variables, en los La valores que toma organización la variable, claro. Si yo ponía de segundo uva, no bueno, me va a dar. otro uva también daba porque también tiene 5. Yo ponía de Sí. segundo limonada, aquí sería 19 y acá 8, ¿verdad? Entonces Ujú, aquí no me daba 24, sino que me daba 27. ujú. Profe, yo también, por ejemplo, yo acá tengo en el ejemplo, tengo jugo y de segundo tengo a Malta. Exacto. Entonces me da 19 de jugo y 32 de Malta. Eso. Entonces, eso va a depender mucho del valor que tenemos acá, del orden que tenemos acá, perdón. De este orden va a depender la frecuencia absoluta acumulada. Aunque no importa, ella todavía nos sigue dando los mismos resultados cuando grafiquemos y analicemos todo. Ya voy. Es que Ahí abajo va el 100. único, muchachos, lo que entiendo y comprendo yo que es el valor principal o el total principal siempre va a ser el de mayor cuantía, es decir, las veces que más se repite. De ahí tiene que partir toda la operación. Ah, ¿O usted me dice que equivoco, poner profe? primero 19, después que jugo, luego poner malta, no. El orden de acá no importa. Las gráficas nos van a quedar un poco diferentes cuando grafiquemos la frecuencia absoluta, pero cuando hagamos el análisis es el mismo. No Es el importa, mismo, claro. no importa Ujú. acá el orden, listo. No importa el orden. Exacto. Si usted lo ordenó de otra manera, es lógico que acá le va a dar otros datos. ¿Listo? Pero no importa el Ujú. orden. Bueno, como decíamos, acá alguna compañera dijo que aquí daba 100 y pues, o no sé, aquí no sumamos. No. No sumamos esto. Discúlpenme, yo lo silencio. Se está escuchando mucho ruido. Listo. El que vaya a hablar, activa el micrófono sin ningún problema. Entonces acá no se pone ningún valor, listo, porque ya la cantidad total da aquí. Aquí en las acumuladas, recuerden que no poníamos valor. Ahora vamos a hallar la frecuencia relativa. La frecuencia relativa. Aquí Que me dice que lo hacemos dividiendo el valor de la frecuencia absoluta exacto, con el número total de datos este valorcito que tenemos acá, lo dividimos entre el número total de datos. de datos. Algo muy importante acá, a ese número total de datos vamos a darle un nombrecito. Lo vamos a poner con la letra N, yo lo escribo por aquí. Entonces, N es igual a 50. Esto lo vamos a usar un poquito más adelante, ¿listo? El número total de datos lo vamos a anotar con la letra N. N es igual a 50. Entonces dividimos 19 entre 50 y eso nos da 0,38. 0,38. Ahora 5 dividido 50, 0,1. 0,1. 8 dividido 50, 0,16. 0,16.
13 dividido 50, 0,26. $0,26 y 5 dividido 50 dijimos que era 0,1, ¿verdad? Cuando sumamos todos estos valores, de la frecuencia relativa, el resultado que nos da es 1. 1. ¿Sí? Y esto ya lo hicimos en clase, lo que estamos es repitiendo acá un poco. Ahora, la frecuencia relativa acumulada, F mayúscula y una R. La denotamos de esa manera. ¿Cómo la llamo? Sumando los valores de la frecuencia relativa. Entonces, el primero, sabemos que no tiene con quién sumarse, queda 0,38. El segundo sería 0,38 más 0,1 me da 0,48. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Alguien tiene alguna duda? No se queden tan callados, que me siento aquí solo. No, ya. Correcto, profe, estamos bien. Bueno, vamos en 0,48. Ahora, si sumamos estos tres, vamos a sumar aquí, usar calculadora, 0,16, eso me da 0,64. Si sumamos estos 4, me da 0,9. Y si sumamos todos los 5, aquí me daría 1. Entonces aquí en el total no ponemos ningún valor. ¿Listo? ¿Está claro hasta ahí? Sí. Entonces ese es el procedimiento. Ahora la porcentual. Para calcular el valor porcentual o la frecuencia porcentual, lo que hacemos es multiplicar la frecuencia relativa, cuidado, no es esta de acá, es la frecuencia relativa, no es la frecuencia relativa acumulada. Multiplicamos la frecuencia relativa, esta que está acá, por 100. Cada valorcito de estos por 100. Este es un poquito fácil de multiplicar. Multiplico 0,38% es correr la coma 2 veces hacia la derecha. O sea que me quedaría el 38%. Este sería el 10%. Si tienen alguna duda, verifiquen, porque a veces por hacer el procedimiento rápido, se cree que este valorcito de aquí es el 1%. El 1 sería 0,01. Pero 0,1 es el 10%. Ahora, multiplicamos este por 100, el del 0,16, y me da 16%, que me da 26%, y el último me da 10%. 10%. Si sumo todos esos valores de ahí, me da un total de 100%. 100%. Muy bien. Entonces ese fue el ejemplo que vimos de las bebidas, las preferencias de las bebidas en la empresa, ¿verdad? Para abastecer el dispensador. Entonces, ya se nos está acabando esta sesión. ¿Qué vamos a hacer? Cada uno va a sacar alguna conclusión porque ya investigamos qué significaba la frecuencia acumulada, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y la frecuencia porcentual. Entonces, ¿esto para qué se hace? Para sacar conclusiones. ¿Sí? Recuerden, lean el ejemplo y saquemos algunas conclusiones. Entonces,
para que desayunen, para que ya le hicieron los espaguetes. ¿Dónde estará la de los espaguetes? Y entonces nos vemos, son las 8:35. Nos vemos en media hora, ¿ok? ¿Qué opinan? Perfecto, media horita. Sí. Listo. En media horita nos vemos, o sea, a las 9:05, a las 9 estaré abriendo la sesión. Nos vemos a las 9:05 y comenzamos con una charla de conclusiones y luego hacemos otro ejemplo. Que estén bien. Listo, Bueno, perfecto. gracias. Ok, bro.